viviendo por un sueño. Acerca de la vida de José, la verdad que hay tanto que decir de la vida de José. Cada capítulo es una historia fascinante, maravillosa, pero yo quiero terminar lo que comencé el domingo que me tocó la primera parte, y quiero terminarla porque uno tiene que acostumbrarse a terminar lo que comienza, ¿cierto? Porque de repente uno deja las cosas a media y no es bueno andar a media. Y alcancé a tocar el primer punto, que era cómo José recibe este sueño de Dios, lo recibe 2 veces, en que él ve que todo se inclina a él. Y dije que como que Dios de alguna manera le mostraba casi, por así decirlo, para que se entienda bien, el mundo a sus pies. Tremendo. Y dije que obviamente José recibe este sueño y su vida de alguna manera comienza a gestarse en su caminar con Dios. Tenía alrededor de 17 años José ahí. Comienza a gestarse basado en esta vida basada en este sueño que Dios le da. Y voy a entrar al punto 2 al tiro, porque no voy a nombrar cosas, porque si no me voy a detener ahí. Y yo sé que algunos no vinieron ese domingo, pero yo lo lamento en el alma, mi hermano, que usted no haya venido ese día. Pero no se va a perder nada, porque trato de hacer algo nuevo, aunque es la segunda parte. Y también recordar de que, como siempre dicen, las segundas partes nunca son buenas. Yo espero que esta segunda parte sea buena, o si no, después no me van a permitir tener una segunda parte. No, la segunda parte más mala. Y decir entonces José se mueve por este sueño. Y cuando dije sueño, el otro día Alfredo me preguntó y me dijo, a propósito, el pastor Alfredo está en Concepción como obispo, cumpliendo labores obispales, obviamente. Está en Concepción cumpliendo el ministerio, así que mandó muchos saludos a la congregación. Y Alfredo me decía, oye, Juan Luis, ¿pero le explicaste bien lo del sueño a la congregación? Pero por supuesto, pastor, le dije yo. Y me dijo, no, porque de repente a algunos no les queda muy claro y piensan que cualquier sueño. No, le dije yo, pastor, yo dejé bien clara la idea, y hoy día vuelvo a repetirlo, que es el sueño de Dios en tu vida y no son tus propios sueños, que obviamente tienen su mérito, y algunos sueños que tú tienes o has tenido antes, puedes haberlos visto cristalizado en alguna manera, pero este es el sueño de Dios, la promesa de Dios, la visión de Dios, una palabra de Dios para tu vida, que hace que tu vida comience a girar en torno a esto que Dios te da. Entonces es el sueño de Dios en tu vida, la promesa de Dios para tu vida. Y José tenía esta promesa de que algún día todo iba a ser favorable a él. Y es increíble, porque el punto 2 de lo que tengo que compartir en esta hora es que el camino o la ruta que Dios le traza para llegar al cumplimiento del sueño, y la ruta trazada por Dios para José, oye, no tiene nada que ver con lo que uno esperaría producto del sueño o de esa promesa que Dios le da. Porque uno mira la vida de José y no hay nada en que se vea que el sueño se va a cristalizar en su vida. Y es interesante, porque para ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida, siempre habrá una cuota de sacrificio, una cuota de sufrimiento, habrá una cuota de dolor, de impaciencia, habrá más encima de quebranto, más encima de estas cosas adornadas por alguna cantidad de fracasos también, para haber cumplido el sueño. Y uno mira la vida de José e inmediatamente uno ve que la cosa para él no fue fácil. Y yo aquí saco de este punto 2, que es la ruta trazada por Dios para el cumplimiento del sueño en la vida de José. Es una ruta a la cual, si uno la mirara con ojos humanos,
uno verdaderamente tiraría la esponja. Y en el capítulo 49, verso 23, Jacob pronuncia la bendición de Dios sobre su hijo, sobre sus hijos, la bendición patriarcal. Acuérdense, como ya he dicho otras veces y como usted ha estudiado también, cuando el patriarca hacía una oración sobre sus hijos, lo que decía se cumplía, así de literal. Y sobre José hace una oración no sabiendo nada de José, porque José había salido de su casa alrededor de los 17, 18 años. Así que Jacob siempre creyó que su hijo estaba muerto, porque sus hermanos lo habían tirado al pozo, habían llevado su ropa, la vestimenta de colores que tenía, la habían llevado llena de sangre, le habían dicho que lo había devorado una bestia. Y la cosa es que Jacob siempre supo que su hijo estaba muerto. Sin embargo, cuando al final de sus días, cuando Jacob está muriendo, pronuncia la bendición de Dios sobre su hijo José, y dice: los arqueros le hicieron daño y le causaron amargura. Está hablando de las flechas llenas de veneno que José recibió en su vida. Por eso llama: los arqueros le causaron amargura. Yo sé que el otro día el arquero del Colo le causó amargura a muchos colocolinos cuando se mandó 2 condoros, ¿se acuerdan? Ese arquero le causó amargura, pero estos son otros arqueros. Estos arqueros, el Garcés ni piensa que lo estamos dejando como chaleco mono aquí. Entonces, yo quiero que aquí, porque a mí Dios me dio una tremenda lección al preparar este punto, porque yo aprendí con esto de que si yo no soy capaz de manejar los conflictos en mi vida, mi cristianismo se va a las pailas. Entonces, yo aquí veo la capacidad de José para manejar conflictos. ¿Por qué razón? Porque tenemos un montón de gente que hoy día no está en la iglesia, muchos de ellos porque no supieron manejar los conflictos que tenían en su vida. Y su cristianismo se diluye. Entonces Dios nos ha dado una bendita capacidad por su Espíritu, con la sabiduría divina que Dios tiene para nosotros, de aprender a manejar los conflictos. Y yo creo que esto es súper importante. Y en el verso 23 del capítulo 49 dice que José, por ejemplo, sufrió con la envidia de sus hermanos. No lo dice el 49, pero cuando dice los arqueros le causaron amargura, está mostrando los conflictos que vivió José, y uno de los conflictos fue la envidia de sus hermanos. Y sería bueno preguntarse hoy día: ¿cómo estoy manejando este conflicto? ¿Con gente que me tiene envidia? ¿O con gente que tú envidias? ¿O cuando la envidia está instalada en tu empresa, en tu negocio, en tu familia? ¿Cómo manejamos la envidia? Bueno, José manejó este asunto de la envidia, en que nunca fue tema para él, porque lo vemos en su vida, nunca habló de la envidia, y cuando tuvo a su hermano ahí, mostró otra cualidad por la cual supo manejar bien el conflicto: la tentación a vengarse. Cuando tuvo a su hermano ahí, podría haberse vengado a su hermano, pero nunca fue tema para él ni la envidia ni la venganza. Dios dice: mía es la venganza, yo pago. Así que si alguien te envidia, te tiene o te hace algo, déjaselo a Dios nomás, déjaselo a Dios. Y tú sigue echándole para adelante, porque Dios está contigo, y Dios de alguna manera va a hacer que ese no sea tema para ti. También José pasó un tiempo en el pozo. ¿Se acuerdan que su hermano lo tiraron al pozo para que se muriera ahí? Eso significa, si lo traemos a la vida hoy, que José tocó fondo. José tocó fondo, como muchos tocan fondo hoy día. Pero ¿qué hacemos cuando tocamos fondo? Se dice que hay 2 posibilidades: o entramos en una profunda depresión, o salimos y nos levantamos y salimos adelante. Y José
de manera que tenía el plan de Dios para su vida, José siguió adelante y nunca fue tema para él haber estado en el pozo. Y digo nunca fue tema porque hay gente que tiene temas no resueltos en su vida y que le impiden ver cristalizado las promesas de Dios en sus vidas. Pasó en tierra extraña muchos años en Egipto, fue arrancado de su familia, tierra extraña, estuvo preso injustamente más de 2 años. ¿Cómo lidiamos con el conflicto cuando estoy encajonado, estoy preso en situaciones, preso en amargura, preso en odio, preso en distintas situaciones? ¿Cómo manejo ese conflicto? Y tuvo un conflicto súper grande, de la cual son poquitos, contados con los dedos en las manos, los que han manejado ese conflicto, que es: aguantó la tentación sexual de la mujer de Potifar. Hoy día, ¿cuántos hogares destruidos porque él no aguantó la tentación sexual y cayó redondito? Y hoy día tenemos la serie de familias destruidas porque él, en menor medida, ella no aguantó la tentación sexual. José manejó ese conflicto, él sabía que si tenía a la mujer ahí mismo, estaba a todo lado. El marido había salido a trabajar temprano en la mañana. La tentación era fuerte, pero prefirió a su Dios, prefirió la relación con Dios. ¿Cómo manejo el conflicto de la tentación sexual hoy día yo? El conflicto del poder llegó a ser el segundo en toda la tierra y tenía el poder en sus manos y no se mareó como muchos se marean con el poder. Les hace mal el poder. Vemos los gobiernos cómo pasan por Chile y en tantos países y llegan al poder y todas las promesas se olvidan y la corrupción y todo y no logran lidiar con el conflicto del poder. Y José lo logró. Y también aguantó calumnias, mentiras. Bájale un poquito que estaba como amplificándose. Calumnias, mentiras, cuestionamientos, mayormente de su familia. Y como dije el domingo que me tocó dar la primera parte, a veces los mayores cuestionamientos y los mayores conflictos vendrán de nuestras propias familias, de los más cercanos. Porque como decía ese día, no soportarán que Dios te bendiga. No soportarán verte bendecido. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos pasa lo que le pasó a José? Que José llegaba a un lado, como que todas las puertas se le cerraban. Como que todas las puertas se le cerraban. Llegaba a un lugar, al pozo. Después lo sacaron del pozo, se fue como esclavo. Después, por haberlo acusado injustamente, se fue, lo tiraron, lo metieron preso. Entonces, veía todas las puertas cerradas. ¿Cómo manejo el conflicto cuando veo las puertas cerradas? ¿Me rebelo contra Dios? ¿Cuestiono a Dios y sus planes? ¿Le digo a Dios que se olvidó de mí o le cuento a la gente que ya Dios no me escucha? ¿O verdaderamente estoy creyendo en mi corazón, con todo mi corazón, que cuando se me están cerrando las puertas, creo que Dios las está cerrando para empujarme a donde quiere que yo llegue? Y eso es para tu vida y para mi vida. Cuando Dios te cierra puertas, te está empujando a donde Él quiere llevarte. De otra manera no podría llevarte. Y por eso suceden estas cosas y son como parte de la ruta que Dios traza para nuestra vida.
El otro día escuchaba que una familia tenía serios problemas con su hijo y oramos por su hijo porque estaban complicados sus hijos. Pero este problema lo hizo ayunar, orar, buscar a Dios como nunca. Entonces ahí tú entiendes que los conflictos de alguna manera hay que manejarlos en el Señor sabiamente, porque son cosas que Dios usa para empujarnos a su voluntad, hacia donde Él quiere que lleguemos. Y por eso digo que para ver el sueño cumplido de Dios en nuestra vida, las promesas de Dios en nuestra vida, irremediablemente tendremos que luchar contra la trilogía del infierno, la trilogía infernal. Así como hay películas, la trilogía de tantas trilogías que es en El Padrino, la trilogía, bueno, El Padrino hasta la cuarta salió, pero la trilogía del infierno, el mundo, la carne y el diablo, una lucha constante para haber cumplido los propósitos de Dios en nuestra vida. Y uno analiza esto y digo, ¿cómo Dios le diría a José o le haría ver a José que él tenía un plan para su vida? Bueno, acuérdense que Dios vio que venía una gran hambre sobre la tierra. Una gran hambre sobre la tierra. Vendían 7 años de abundancia y después 7 años de escasez en que el hambre iba a ser atroz. Entonces Dios, ¿qué hizo? Empezó a preparar a su hijo, porque su hijo iba a llegar a ser el asesor de Faraón, el número 2. Iba a ocupar lugares de privilegio. Y su hijo no tenía idea. Así como tú no tienes idea de lo que Dios puede estar preparando en tu vida, y solo te centras en el conflicto que estás viviendo en el momento. No tienes idea que si permaneces fiel, que si estas cuestiones, aunque te afligen, no son tema porque sabes que Dios está en control, entonces tú en un momento llegarás a aquel lugar que Dios tiene destinado para ti. Entonces darás gracias a Dios por las puertas cerradas, por los conflictos, por los dolores y por todas aquellas situaciones que viví. El hambre en la tierra, y Dios tenía preparado a su hijo. Pero ¿cómo iba a llevar a su hijo inmediatamente al lado de Faraón a los 17, 18 años? Porque Dios podría haberlos llevado ahí. Pero si hubiese llegado a esa altura al lado de Faraón y no hubiese ocurrido todo esto que tenía que pasar por todas estas peripecias horribles que pasó José, no hubiese servido para ser el asesor de Faraón. Hubiera sido un cabro sin experiencia, engreído, era hijito de papito. Entonces no hubiese podido lidiar con las dificultades que le iba a demandar eso. Entonces, en el trayecto, en la ruta, Dios preparó a José, y como digo siempre, lo preparó en el fuego purificador, en la escuela de la prueba. Entonces ahí vemos que tanto las pruebas como los percances que uno tiene en la vida, todo está bajo control de Dios. Todo. Tú estás meditando ahora, tú estás pensando en aquellas cosas que te han pasado, han sucedido. Y también estás animándote porque sabes que de alguna manera Dios te está empujando y te está llevando y tú no quieres salir de este aprieto. No, habrá que pasar por el aprieto. ¿Por qué? Porque ahí trabajó el corazón de José. En todos esos años trabajó el corazón de José. Los golpes nos ablandan, nos ponen misericordiosos, caritativos. Miramos a la gente sufría ya, sabiendo que nosotros también la pasamos mal y sufrimos. Y los golpes de alguna manera te ablandan. Y José fue trabajado por Dios y llegó el momento en que se iba a acabar eso para ocupar sitios de privilegio. Yo pienso en José y digo, ¿qué pensaría José cuando estaba en todas estas situaciones difíciles? ¿Qué pensaría? Señor, he orado, he buscado tu rostro,
he tenido relación contigo, y mira todo lo que estoy pasando. Y más aún, él tiene que haber dicho: Señor, estas cosas no me las mostraste en el sueño. Tú no me mostraste el dolor, el sufrimiento, la soledad, el estar lejos de mi familia por tantos años, la envidia, las lágrimas derramadas. Señor, esto no me lo mostraste en los sueños. Pero yo he entendido que Dios siempre deja y se reserva detalles del sueño en tu vida para llevarte a donde quiere llevarte. Porque te imaginas que Dios le hubiese dicho a José: José, tú vayas a llegar donde Faraón un día y a ser grande, pero vaya a pasar esta y esta. Y José a lo mejor le ha dicho: no, Señor, ¿qué hubiese pasado? De repente, no sé, pues Pati, de repente Dios te hubiese dicho: Pati, yo voy a hacer cosas grandes con tu vida, pero en el camino tu hijo se te va a morir ahogado en la piscina. O va a venir una enfermedad desastrosa a tu vida. O te vas a separar. ¿Qué dirías tú? No, Señor. Entonces Dios se reserva detalles del sueño para poder llevarte a lugares de privilegio, y no te revela estas cosas porque de alguna manera te harían mal en el camino. Te harían mal en el camino. Y finalmente José llegó al palacio. De la cárcel al palacio. Del sufrimiento a la gloria. De la humillación a la exaltación. Yo me imagino José en la cárcel y de repente lo mandan a buscar porque se enteraron de que él era intérprete de sueños. Y el rey, Faraón, lo manda a buscar. Y de repente llegaron a la cárcel: José, a la reja. Eso se en la cárcel, de repente dice: a la reja, te traen cigarros. ¡Oh, qué rico los cigarritos! Por lo que me han contado. Pero fuera de broma, José, como dice el verso 14 del capítulo 41, José se lavó, se afeitó, se cambió ropa, porque el rey lo llamaba. Un día el rey lo mandó a llamar a la cárcel, así como un día el rey te mandó a llamar a ti también. Pero el rey de verdad. ¿A dónde estás tú? En tu propia cárcel, en tu propio conflicto, encerrado en tu drama, y el rey te mandó a buscar. Y ahí va José. Yo me imagino en una forma emocionante así, me imagino en el cielo, de repente Dios diciéndole a los ángeles: estamos listos, muchachos, José está listo para entrar en los lugares de privilegio. Pasó la prueba, pasó la aflicción, pasaron los momentos duros, ahora entra en el gozo de tu Señor. Entonces José entra al palacio, llega al palacio, y apenas llega al palacio le interpreta el sueño a Faraón. Faraón lo pone como el brazo derecho, el segundo de a bordo, y le pone Sabnaf Panea, que significa aquel a quien se le cumplen los sueños, aquel a quien se le revelan los secretos. Ahí José vio el sueño cumplido, porque después llegaron los hermanos, y si ustedes miran el capítulo 42, dice que llegaron los hermanos por el hambre que había en la tierra, y todos los hermanos se inclinaron ante él. Y ahí está el cumplimiento del sueño. Y me emociona pensar de que Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Que Dios tiene planes maravillosos.
como dice su palabra, que Dios tiene cosas inimaginables. José ahí cuando llegó al palacio entendió que todo lo que había pasado, Dios de alguna manera lo que había hecho le había ayudado a bien. Ahí se entiende Romanos más que nunca que a los que aman a Dios todo le ayuda bien cuando llega al lugar de privilegio. Y ahí, bueno, se casa con la hija del sacerdote. Faraón le da a la hija del sacerdote como esposa y ahí tuvo 2 hijos. Pero ¿saben una cosa, un detalle para ir terminando? Es que José, cuando llegó al palacio y Faraón de alguna manera lo honra, y le da a esta mujer como esposa, yo pensé, dije, ¿qué habrá pensado Potifar que lo mandó preso? Y ahora está en el palacio como el número 2 en toda la tierra. Como Cristo, de la humillación a la exaltación. ¿Qué habrá pensado la mujer de Potifar que lo tentó sexualmente? Ahora lo ve casado con la hija del sacerdote. ¿Qué pensará la gente de ti cuando te ve ahora? Oye, pero si yo lo conocí, yo vi cómo era él, yo supe lo mal que le había ido, o yo supe cómo estaba su matrimonio, o yo supe cómo estaba su familia o su vida, y míralo cómo está ahora. Deben haber estado maravillados ver cómo, aunque ellos pretendieron hacerle mal, todo fue para bien. Y ahí en ese lugar, porque interesante, José, donde quiera que fue, a pesar de que la pasaba súper mal, José bendijo y sirvió. Bendijo y sirvió. Le pasaron hasta las llaves de la cárcel. Bendijo y sirvió. Y para llegar a lugares de privilegio hay que bendecir y hay que servir. Para llegar a lugares altos hay que partir de abajo. Hay que estar sirviendo. Hay que entregarse por los demás. Y ahí Dios te va subiendo, te va levantando, como ha levantado a varios, como me levantó a mí y a tantos. Los va levantando de la nada misma para llegar a ocupar lugares altos. Es muy bueno partir de abajo, mi hermano, es muy bueno, porque valoras lo que Dios te ha dado verdaderamente. Y en ese lugar de privilegio tiene la esposa y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Y le pone Manasés porque ustedes saben, Manasés, Dios me ha hecho olvidar. Le puso a su hijo mayor, Dios me ha hecho olvidar. Porque ahora que está en lugares bendecidos, puede mirar para atrás y puede decir, Dios estuvo conmigo a pesar de todo lo que viví, Dios estuvo ahí conmigo. Y le puso Manasés, Dios me hizo olvidar. Porque cuando Dios te lleva a los lugares donde Él quiere ponerte o tenerte, tú ya tienes que olvidarte de todas las cosas que pasaron en tu vida. Tienes que cortar el cordón umbilical. Tienes que olvidar las cosas raras. No puedes estar en un lugar sirviendo al Señor y todavía atada o atado al pasado, a aquellas cosas que te condicionaron, que te atormentaron o que te dañaron, te hicieron daño a ti. Olvídalo, mi hermano, olvídalo. Y al otro hijo le puso Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahí cuando tú llegas a esos lugares, tú te das cuenta que aún en medio de todas las dificultades, que de alguna manera Dios te bendijo, Dios te hizo tirar para arriba, que Dios te sustentó, que Dios te guardó. Ese es Dios.
Y fíjese que cuando su papá cruzó las manos para bendecir, tenía que bendecir al hijo mayor, Manasés, con la mano derecha y a Efraín con la mano izquierda. Y su papá cruza las manos y le pone la izquierda al de la derecha y le pone la derecha al de la izquierda. La derecha era la bendición mayor. Entonces José le quiso cambiar las manos y dice: Señor, la bendición mayor está aquí con Manasés, mi hijo mayor, porque Dios me hizo olvidar. Y Jacob, su papá, le dice: no, dejémoslo así, ¿no? Como que así está de Dios. ¿Por qué razón? Dije yo, pucha, ¿por qué razón pasa esto cuando la bendición era derecha, izquierda? Y ahí entiendo que es una bendición, porque igual el de la derecha iba a recibir la bendición, pero en este caso la mayor bendición iba a ser para Efraín. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es una bendición el que tú puedas olvidar las cosas que te han sucedido en la vida, la mayor bendición está en que tú en medio de la aflicción logres fructificar, logres salir adelante, logres afianzarte en tu vida como cristiano. Esa es la bendición mayor. No tanto en que olvides, sino más bien en que aún en medio de los que te trataron de hacer daño, en medio de un lugar de maldición, en medio de las situaciones conflictivas, de alguna manera tú seguiste creciendo y desarrollándote como cristiano. Esa es la bendición mayor. Y yo quiero decirte algo en esta hora. José no nació para ser esclavo ni estar preso. José nació y se desenvolvió, y aunque le pasó todo lo que le pasó, nació para ser promovido por Dios a lugares de privilegio. Tú y yo no nacimos para estar esclavos del pecado ni de nada, ni tampoco nacimos para estar presos por situaciones que han sucedido en nuestra vida. Tú y yo nacimos para ocupar lugares de privilegio que Dios tiene reservado para nosotros también. Algunos ya lo están disfrutando, y otros, hermano, persevera, sigue adelante. Mira las puertas cerradas como empujones de Dios para llevarte al lugar que Él quiere que tú llegues, porque ahí se da lo que siempre digo, que Dios quiere que llegues al lugar donde Él siempre ha querido que tú estés, y ese lugar será el lugar de la bendición de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que seas como José, o sea, para que seas verdaderamente una persona en quien está el Espíritu de Dios, una persona en la cual se le reconoce que Dios está con él, y una persona donde verdaderamente ve su sueño cumplido. ¿Saben que José llegó a ser el Señor de toda la tierra? Y toda la tierra, él llegó, y toda la tierra de alguna manera sufrió una gran hambre, y José con su sabiduría apagó el hambre de la tierra. Y así también Jesús, en su sola potestad, apagó el hambre espiritual de la tierra cuando vino. Fíjense que sus hermanos le quitaron la túnica de colores, pero Dios lo vistió de ropas reales en el palacio. O sea, mira, lo que te pasa y lo que te quiten y todas las situaciones difíciles, lo único que van a redundar, si tú eres fiel, en que la bendición de Dios va a estar en tu vida inexplicablemente, e increíblemente, e inimaginablemente. Así que demos gloria y honra al Señor, y un aplauso al Señor Jesucristo. Te bendigo, Jesús. Te bendigo, Señor, en esta hora. Te doy las gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te doy las gracias por todos aquellos que han levantado, Señor, de la derrota, de la postración. Y hoy día los tienes disfrutando tiempos de bendición. Te doy gracias también porque aquí hay sueños, hay anhelos, hay proyectos. Aquí hay deseos de salir adelante, de ganarle a la vida,
de vencer los obstáculos que nos depara la vida. Oro para que en esta hora, Señor, después de escuchar esta palabra, podamos ser animados por ti, Señor, en que aún sabiendo que nos pasan cosas difíciles, y más aún diría, Señor, a veces nos pasan cosas peores de las que les pasan a la gente que no cree en ti. Aún así, vemos todo esto como parte del hermoso proyecto de Dios para nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que hoy día podamos confiar un poco más en ti de lo que confiábamos hasta antes de esta predica. Y creer de que contigo, no como dicen los futbolistas que cuando firman un gran contrato dicen que tienen para asegurar el futuro y por eso firman estos grandes contratos. Nosotros sí creemos, Señor, de todo corazón, que contigo tenemos el futuro asegurado. Nosotros, nuestros hijos y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Toda la gloria sea